Bien, pues bienvenidas, clase número 5. Hasta este punto hemos visto cosas que están muy interesantes, que tienen que ver con el proceso de nuestro cuerpo, el metabolismo, cómo vamos a administrar nuestra forma de comer, nuestros hábitos y muchas, con esos pequeñitos cambios que han estado haciendo, han visto una gran diferencia. ¿Qué es lo que queremos? Bajar de peso, cambiar el metabolismo, pero lo más importante, generar un hábito. Eso es lo más importante, generar un hábito, porque no sirve o no nos va a servir mucho el hacerlo por una semana, un mes, 2 meses, un año, porque tenemos toda la vida. Entonces, para poder generar un hábito, como ya lo hemos comentado, necesitamos por lo menos 21 días. Hacer la misma cosa durante 21 días. Y para que ese hábito pueda ser permanente, necesitamos mínimo 6 meses. Entonces, vamos en un proceso, vamos muy bien, pero tenemos que entender de qué se trata. Les mandé un video que parece así como caricatura de la forma de comer, por la manera como nosotros asimilamos los alimentos. Nuestro intestino, primeramente nuestro estómago, tiene la capacidad de absorción para absorber minerales, para poder absorber lo que son los carbohidratos, lo que son las grasas. Y todo este proceso que va a los intestinos ayuda para que nosotros saquemos lo que necesitamos para cada día, pero también para todos los procesos metabólicos, para mantener nuestro peso, ya sea para bajar o para subir. Entonces, la manera como comemos es muy importante. Tips muy sencillos, les hemos comentado. Al comer es importante, por ejemplo, la ingesta de líquidos, tomar el líquido ya sea antes o después de comer y no tanto durante la comida, porque se interrumpe el proceso de digestión. En este caso, lo que nos interesa el día de hoy, para no extenderme mucho, vamos a hablar acerca de lo que es el ayuno y lo que es la autofagia. ¿Alguna de ustedes sabe lo que es la autofagia? ¿Lo habían escuchado? Autofagia. Tiene un nombre curioso. Guillermina, Hola, buenos días. buenas. Yo lo que he escuchado es así como que el cuerpo se come a sí mismo, ¿no? Exactamente. Y el cuerpo se come a sí mismo. En la investigación que estuve haciendo, se me hizo muy interesante cómo fue que se empezaron a hacer los ayunos, aunque eso pues ya viene de muchísimo tiempo antes. Pero ya saben que todos siempre tienen un registro. Y llegué al año de 1815. Un médico, Isaac Jennings, que fue el que empezó a utilizarlo ya como un método terapéutico, el ayuno. Y fue una casualidad y fue algo que no se había planeado porque fue después de una epidemia. No había alimento, no había medicamento. ¿Qué le iba a dar a sus pacientes? Y lo único que pudo darles fue descanso y líquidos, porque no había ni medicamento ni comida. Y se dio cuenta que las personas mejoraron con descanso y sin comer. ¿Por qué? Porque como estaba diciendo ahorita Guille, el cuerpo empieza a comerse a sí mismo y empieza a agarrar reservas. Ya hemos hablado acerca de cuando nosotros comemos, utiliza el cuerpo glucosa, utiliza los carbohidratos, utiliza las grasas, pero también hace depósitos de energía, depósitos de grasa, que en un momento de que los necesita, los saca y de ahí sigue trabajando. Entonces, en el proceso de autofagia, eso es, cuando las personas dejan de comer, el cuerpo sigue trabajando porque tenemos órganos que funcionan en automático. Cerebro, corazón, lo que es el hígado, los riñones, etcétera, funcionan en automático. Necesitan la carga de energía. ¿Y de dónde la van a sacar si no la comemos, si no la ingerimos? De todas las reservas que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, cuando este doctor se da cuenta de eso,
empieza a investigar y empieza a ver la manera de cómo poderlo implementar y ayudar a sus pacientes para que mediante el ayuno puedan sentirse más saludables. Y en este caso, hay muchos tipos de ayuno. Normalmente y últimamente solo hablamos del ayuno intermitente. Es el que más conoce la gente, lo que es el ayuno intermitente. Pero hay muchos tipos de ayuno. Hay gente que lo hace por motivos religiosos, hay gente que lo hace por protestas, como en el caso de Gandhi, que lo hacía como una protesta, otras personas que lo hacen como un movimiento social, pero nosotros lo vamos a hacer por salud. Entonces, tenemos que entender cómo funciona. ¿Cuál es el proceso y cómo funciona? Pero para poderlo entender, tenemos que ver los diferentes tipos de ayuno que existen. Por ejemplo, miren, el ayuno del que vamos a tratar se conoce como ayuno terapéutico. ¿Cómo es ese ayuno terapéutico? Es una reducción o eliminación de ingesta de alimentos sólidos que puede ser por horas o por días. Ayuno terapéutico. Es un ayuno que lo hacemos de manera controlada. Yo decido cuántas horas voy a pasar sin comer y cuántas horas voy a comer. Pero ¿cuáles son estos tipos de ayuno? Miren, hay uno que es el ayuno hídrico. ¿Qué es ese ayuno? Ese se tiene que hacer de manera gradual, lleva una preparación. Empiezas primero dejando de comer un lapso de horas. Después, gradualmente, empieza la persona a comer solo fruta, luego el zumo de la fruta jugo y después solamente líquido, que en este caso sería solo agua. Este tipo de ayuno no debemos de hacerlo solo de decir, pues mañana voy a tomar solamente agua. No, esto lo tiene que ver un profesional de salud, porque tiene muchos riesgos. Sí tiene un riesgo. Entonces, un médico te tiene que ayudar con este ayuno. Así es que definitivamente nosotros, a menos que estemos con un nutriólogo, nutricionista, bariatra, etcétera, lo podemos hacer. De otra forma, no. Otro tipo de ayuno, que ese es todavía más complicado, es el ayuno que es seco o absoluto. ¿Qué significa? Que la persona no va a tomar ni agua ni comida por un tiempo prolongado. Este es el que más se acerca a la autofagia, porque al no tener absolutamente nada, el cuerpo literalmente se va a comer a sí mismo. Se cree que al quitarle trabajo al intestino, empieza el cuerpo en un proceso de sanación o recuperación. ¿Qué es lo que hace la autofagia? Empieza a comerse proteínas y empieza a comerse cosas que son desechos dentro de nuestro cuerpo, aparte de los depósitos, que ya cuando una vez que, ahorita vamos a ver los tiempos, en cuánto tiempo se nos agotan las reservas. Entonces, cuando ya no tenemos reservas, empieza a agarrar de la basura, empieza a agarrar de otros componentes y por eso literalmente la persona se come a sí misma. Pero igual, este es un ayuno que no se recomienda, a menos que sea bajo supervisión médica. Y en este aspecto yo quisiera hacer un paréntesis sin cuestionar, ¿verdad? Lo que a veces hacemos para poder bajar de peso, como en este caso lo que se hace con las operaciones bariátricas, lo que sería los balones gástricos, lo que serían los engrapados de estómago o las diferentes cirugías que llega a hacerse la gente. Nuestro estómago es un músculo. Y así como los músculos se fortalecen, se pueden hacer grandes y pequeños, así también nuestro estómago. Con este tipo de procedimientos lo que hace es reducir el tamaño del estómago. Entonces la cantidad de comida que se come es muy pequeña. Se meten en internet, se meten a ver videos, o si lo han experimentado con un familiar o con ustedes mismos, la ingesta de comida es mínima. Media tacita de té, un pedacito de fruta, un poquito de jugo, o sea, se reduce muchísimo la ingesta porque ya no cabe, porque es más pequeño el estómago. Sin embargo, te puedes enfrentar a problemas graves
si no estás con una buena supervisión médica. Vi un video donde decía una persona que en cierta forma te obligan a la anorexia y a la bulimia. Claro, digo, es solo investigación, es solo información. ¿Por qué? Porque dejas de comer. Y si comes de más, lo sacas, vomitas, porque tu estómago está muy pequeño. Pero todo esto solo se puede hacer bajo supervisión médica y si la persona realmente lo requiere. En casos graves, si no lo requieres, puedes cambiar tus hábitos, si es mejor. Ese tipo de ayuno, pues no es recomendable por todo esto, ¿verdad? Y el paréntesis que hago en cuanto a lo que son las operaciones y lo que haces, ¿verdad? Para poder tener una pérdida más rápida de peso. El otro ayuno, que es un ayuno que conocemos un poco más, que tiene que ver con jugos. El ayuno con jugos se hace durante todo el día probando diferentes tipos de jugos. También lo hacen jugos, lo combinan con caldos. Que ya también, esto lo puede hacer personal, está lo que es el ayuno personal y el ayuno asistido. El personal es el que hago yo solita, yo decido, yo digo, yo como esto y esto. El asistido es el que ya te pone el médico. En el caso de muchas veces se hace personal. Tenemos una lista de jugos, decimos, bueno, este día me voy a hacer un jugo de naranja, luego un jugo de piña, un jugo de manzana, así, puros jugos. Porque eso sería como el hídrico, que es líquido. Y eso va a ayudar a que depósitos que hay en nuestros intestinos, en nuestro estómago, cosas que están pegadas, la costra que hace la cuerda intestinal, etcétera, pueda salir. ¿Cómo se hace este tipo de ayuno? Ayuno con jugos, con caldos, quizás vegetales, zumos de frutas, ya sea solos o combinados. Es menos agresivo que el de solo agua, porque aquí sí puedes aportar a tu cuerpo nutrientes. Esa es otra cosa que es muy importante. ¿Para qué lo vamos a hacer? Y cuando lo hacemos, ¿qué tipo de actividad vamos a tener? Ese tipo de ayuno se recomienda cuando estamos en la casa o que no vamos a tener una demanda calórica porque estamos trabajando, porque salimos, porque hacemos ejercicio, porque el cuerpo necesita su energía. Entonces, si vamos a estar tranquilitos en casa, este es un ayuno que se recomienda. Es importante que nosotros tengamos nuestras minerales, nuestras, nuestras vitaminas, para que el cuerpo también no sufra de déficit calórico. No tenemos que olvidar también, porque dentro de la investigación yo vi que algunos hacen ese tipo de ayuno con alimentos procesados, jugos procesados. Y en algunos casos de emergencia, pues, o por hábito, no sé, podemos tomarlo. Ya lo vimos la semana pasada, todo lo que tiene que ver con los colorantes artificiales, con los saborizantes. Entonces, si nosotros queremos hacer un tipo de ayuno de este tipo, debe de ser natural, porque si no, estaríamos metiendo a nuestro cuerpo contaminantes que van a tener un efecto contrario. Este es bueno, lo podemos hacer solitos si estamos en la casa, si no vamos a hacer muchas cosas, porque nos va a servir como limpieza y como desintoxicación. Hay otro ayuno que este sí es un poquito también más común, que se llama de monodieta o frutal. Y a lo mejor algunos de ustedes, si ya estuvieron en algún tratamiento o alguna persona los asesoró, ese fue el que les recomendaron. ¿Qué significa monodieta frutal? Comer una sola fruta durante todo el día. ¿Sabes qué? El lunes voy a comer solo papaya, ya sea en jugo o en pedacitos, solo papaya durante todo el día. Solo piña todo el día, solo manzana todo el día. A diferencia del de jugo, que se combina, puedes combinar diferentes. En el caso del monofrutal, es solamente una sola fruta. Pero en el caso de este ayuno, a mí me llamó la atención que yo sabía que hay gente que lo hace cada mes lo hace, a veces cada 15 días lo hace.
En los libros que estuve viendo, videos que estuve viendo y otras investigaciones, se recomienda 3 veces al año, solo 3 veces al año. Pero ahí ya va a depender del metabolismo, ya va a depender de muchos factores. ¿Por qué? Porque al ingerir un solo alimento, llegas a tener una deficiencia y también debería de ser supervisado. Si yo quiero hacer una desintoxicación, porque quiero, estoy muy cargada de mi estómago, me he sentido muy abultada, tengo estreñimiento y así, entonces, pues lo voy a programar, me lo voy a hacer el dominguito que voy a estar en la casa, no tengo mucha actividad, solo comer fruta. Y es a libre demanda, lo que tú quieras comer. Pero al ser un solo alimento, que es lo que quiero puntualizar, vas a tener un déficit de vitaminas y de minerales. Entonces también vamos a tener cuidado con este tipo de ayuno que sería monodieta, ayuno de monodieta frutal, que les digo que es uno que yo había escuchado que la gente normalmente hace un poquito más seguido. Bueno, en todos estos me fui un poquito rápido porque pues luego no me alcanza el tiempo, para que podamos profundizar un poco más en lo que es el ayuno intermitente, que es el que más conocemos, pero en este caso es importante que nosotros sepamos hacerlo bien. Hay que saber hacerlo bien. ¿Qué es el ayuno intermitente? Es muy popular y tiene muchas ventajas porque a diferencia de los otros, pueden ser eventuales. Lo voy a programar para cierto mes, cierto día, cierto tiempo, no se pueden hacer permanentes. Y en el caso del ayuno intermitente, sí. ¿Qué es el ayuno intermitente? ¿Ven el reloj? Es una programación de alimentos, no necesariamente una dieta. Explicaba una nutrióloga, por ejemplo, en las clases de trofología decían, por ejemplo, yo acostumbro a comer 2.000 calorías en un día. Es lo que yo acostumbro a comer, 2.000 calorías en un día. Entonces, el día se compone de 24 horas. Y en esas 24 horas yo voy a hacer una división de mis horas de sueño, mis horas de comida, mis horas de trabajo, y vas a empezar a programar como si pusiéramos horarios para cada cosa. Entonces, tenemos diferentes tipos de horarios para los ayunos. Está el ayuno de 8 horas, ayunos de 12 horas, 14 horas, 16 horas, 18 horas, 22 horas, 23 horas, 24 horas. O sea, las horas de ayuno son las horas en las que no vas a comer absolutamente nada, aunque según el programa que yo les voy a recomendar, que es el que vamos a hacer, quiero que lo hagamos esta semana, todos juntos, pero vamos a ver quién lo puede hacer, quién no lo puede hacer, y cada quien va a escoger cómo lo va a hacer. Durante las horas que no comamos, en algunas circunstancias se va a poder tomar algún tipo de cosas como tés, cafés, incluso el caldo de huesos, pero solo en algunas circunstancias. Entonces, en el ayuno intermitente vamos a dividir nuestro día en las horas que vamos a dejar de comer y en las horas que tenemos para comer. ¿Por qué decimos que no es en sí una dieta? Porque en las horas que vamos a comer podemos comer la misma cantidad de calorías que comemos normalmente. Si yo durante todo el día como 2.000 calorías, puedo reducir el tiempo que tengo para comer y comer las mismas 2.000 calorías. Sin embargo, ¿por qué funciona? Por las horas que no como y llego a tener un déficit calórico. Ese es el secreto, saberlo utilizar para que funcione. A muchas personas no les funciona porque ya estamos hablando de un proceso metabólico, un proceso hormonal que vimos la semana pasada, que las hormonas tienen mucho que ver y que pueden impedir que una persona pueda tener éxito y poder bajar de peso con este tipo de ayuno. Entonces, tenemos que entender cómo funciona para que de verdad
tengamos éxito. Los que han estudiado lo que explica Frank Suárez fue un especialista en metabolismo, estudió muchísimo, investigó muchísimo, pero lo que más le valió a él fue la práctica, como dice él, miles de millones de pacientes, pero no dice millones, miles de pacientes que le tocó atender, porque sobre la práctica hace al maestro, ver el efecto en la gente. Y entre las cosas que él investigó, él mencionaba que antes de hacer un ayuno, tienes que hacer una limpieza en tu cuerpo. ¿De qué te vas a limpiar? De tu cuerpo. Tienes que hacer una preparación, acomodar, por ejemplo, minerales como potasio y magnesio. Es algo que él recomienda muchísimo. Después, si quieren, no me quiero entretener en eso porque sí es muy profundo. Es mucho lo que él explica del magnesio y del potasio, porque es necesario que nosotros lo incluyamos en nuestra alimentación como un suplemento. Tomar cierta cantidad de suplementos de potasio y de magnesio para que el cuerpo funcione. ¿En qué sentido? Va a ayudar con la resistencia a la insulina. Eso es algo que es bien importante. Para que te funcione el ayuno intermitente, tienes que tener muy bien nivelada el funcionamiento de tu insulina. Ya vimos para qué funciona la insulina. Ayuda a sintetizar el aprovechamiento de la glucosa, que va a la par con los funcionamientos de hígado, funcionamiento de páncreas, funcionamiento de estómago, etc. La insulina, si nosotros la tenemos descontrolada, no vamos a tener una absorción correcta de la glucosa. La glucosa nos da energía, pero el exceso de glucosa va a provocar en nuestro cuerpo que se generen depósitos de grasa. Si tenemos mucha glucosa que no ocupamos, el cuerpo va a generar demasiados depósitos de grasa y eso es lo que va a hacer que nosotros subamos de peso o que no podamos bajar de peso. Entonces, Frank Suárez es lo que recomienda primero. Tenemos que revertir nuestra resistencia a la insulina. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Alguno de ustedes ha hecho el tratamiento de Frank Suárez que es con aceite de coco? ¿Han probado el aceite de coco? Súper bueno, súper bueno el aceite de coco orgánico. Es caro, porque sí es caro, pero se puede conseguir. Yo conseguí en Mercado Libre, de cubeta de 4 litros. ¡Wow! ¡Qué buen testimonio, Raquel! Mira, no lo había visto tu mensaje. 2 centímetros de cintura. Excelente. Pequeños pasitos, no importa. Fíjense, funcionamiento de aceite de coco. Es una grasa que va a ayudar a nuestro cuerpo para que vaya removiendo y que vaya haciendo cambios metabólicos. En el caso de lo que recomienda Frank Suárez, te pone ahí los diferentes tipos ay, mire, y no descargué ese archivo. Bueno, ahorita lo que les explico voy a tratar de descargarlo para enseñarles cuál es el proceso en el que nosotros vamos a empezar a utilizar el aceite de coco. Tienes que empezar poco a poco, vas a empezar poco a poco a utilizar el aceite de coco y vas a empezar tomando de a cucharaditas todos los días. Se recomienda principalmente que sean ayunas. Yo lo estuve haciendo un tiempo con café. El café orgánico en combinación con lo que es el aceite de coco, muy bueno y es muy rico. Hay muchos videos, durante el día les voy a tratar de compartir. Se va a hacer un poquito más complicado por el evento que tenemos en la tarde, que estamos ocupando mucha preparación, pero me voy a dar el tiempo para mandarles esos videos, cómo se prepara. Y tú lo tomas en la mañana, Toma, jugo. Toma. lo vas a empezar a tomar en la mañana y te va a empezar a ayudar con el proceso metabólico. ¿Qué es lo que va a hacer el aceite de coco? Te va a ayudar a revertir la resistencia a la insulina, pero también te va a ayudar a hacer una limpieza de tu cuerpo de el hongo cándida, que es para lo principal, para lo que se utiliza.
El hongo cándida nosotros lo tenemos en el cuerpo de manera natural. Sin embargo, como muchas otras bacterias que tenemos en el cuerpo, tenemos que tenerlas controladas porque al descontrolarlas llegamos a tener muchos trastornos. Aquí está, miren. Alcancé a descargar para enseñarles cómo vamos a tomar el aceite de coco. Me sirve de que les enseño de una vez. Aquí no puse muchas ilustraciones porque es mucho de teoría. Al final de cuentas luego no vemos toda la teoría. Aquí viene lo que es los tipos de ayuno, el ayuno hídrico. Aquí viene el ayuno seco, lo que les explicaba ahorita, el ayuno con jugos, cómo se hace todo lo que estoy explicando ahorita. Este es un archivo, no va a tener ilustraciones porque pues, lo que importa es lo que está escrito. Entonces aquí vienen los tipos de ayuno y aquí está limpieza de hongo cándida. Listo. Es interesante observar que el consumo de aceite de coco reduce sus niveles de triglicéridos, que son las grasas en la sangre. Otro día vamos a hablar de colesterol, de triglicéridos y de la absorción y la eliminación. ¿Cómo lo vamos a controlar? Si tenemos oportunidad, vamos a hacer limpieza de órganos. Quizás si podemos hacer limpieza de intestino, limpieza de hígado, limpieza de riñones, si nos da tiempo, porque sí es algo que es un poquito extenso. Entonces, tener un nivel de triglicéridos altos en la sangre es mucho más peligroso que tener colesterol alto. El aceite de coco tiene la propiedad de reducir los triglicéridos de la sangre. El uso regular del aceite de coco reduce la obesidad abdominal y la resistencia a la insulina, que se caracteriza por una barriga protuberante. El aceite de coco tiene también una acción antibacterial comprobada. En efecto, el ácido láurico que compone casi el 50% del aceite de coco funciona como antibiótico natural. No saben qué maravilla es tomar aceite de coco. De hecho, les voy a pasar un tip muy bueno. Dentro de las clases que damos de herbolaria y de cosmética y eso, les enseñamos a hacer algunos tipos de aceites, que no son aceites esenciales ni son como aceites orgánicos como tal, como el aceite de coco. Si yo quiero hacer aceite de coco, puedo hacerlo con un coco, corto la carnita, la licúo, llevo un proceso y saco el aceite. Si quiero hacer aceite de aguacate, igual, con el mismo aguacate, se pone a hervir y saco el aceite. Aceite de resino, agarro los granitos de la plantita, o el prensado, por ejemplo, del de oliva, etc. Podemos hacer oleatos, porque estoy hablando de este paréntesis porque vamos a conseguir el coco orgánico, pero vamos a aprovechar y vamos a hacer un oleato que nos va a ayudar con una desintoxicación. Un oleato de orégano. ¿Han escuchado de los beneficios del aceite de orégano? Tiene muchísimos beneficios, pero hay aceite de orégano que es aceite esencial. Eso es caro, eso es caro. ¿Cómo podemos hacer un aceite o un oleato sencillo de orégano? ¿Qué necesitamos? Aceite y orégano. Ya sea orégano natural, que yo lo conozco como orégano orejón, que está la plantita de orégano, que son hojas grandes, el orégano normal, que es chiquito, que puede ser seco, que puede ser en polvo, y un aceite. ¿Qué tipo de aceite? El más recomendable para comer sería de oliva, de uva, de aguacate. Pero podemos utilizar cualquier otro aceite, de canola, de girasol. El que tenemos en la cocinita nos puede servir, porque es para nosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sencillo, agarran un frasquito que tenga tapa de vidrio, y el tamaño que ustedes lo vayan a querer hacer, y le vamos a poner la cantidad de orégano que llegue a 3/4. Un poquito menos, bueno, depende, porque depende de la preparación, pero digamos, lo ponemos a la mitad para hacerlo en baño María. Lo vamos a poner a la mitad y lo vamos a cubrir con el aceite que no llene, que quede un espacio de 3/4.
lo vamos a tapar, pero sin cerrar el frasquito. Nomás lo vamos a tapar así. Vamos a poner nuestra olla, algunos le ponen un trapito, otros le ponen una tapita para que el vidrio y la olla no peguen. Le ponemos agua para baño María y lo vamos a dejar ahí unas 3 horas. Sin embargo, el calor, si tiene demasiado calor, se le quita un poquito de propiedades. Otros lo que hacen nada más, sí, lo llenan a 3/4 de plantita, le ponen el aceite, se cierra muy bien y se deja macerando de 15 días a un mes. Pero como no tenemos 15 días a un mes, yo prefiero que se utilice el que es en baño María porque es más rápido. A las 3 horas, una vez que se enfríe, ya lo pueden utilizar. Bueno, ¿cómo lo vamos a utilizar? En la mañana, en cuanto abramos los ojitos, ya vamos a tener ahí nuestro aceite de coco, perdón, de orégano, el que nosotros preparamos. Si pueden tener el otro, el que es comprado, el que es caro, mucho mejor. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Estamos hablando de que vamos a empezar el tratamiento con el aceite de coco, que lo vamos a tomar en ayunas, en esta recomendación que hace Frank Suárez, y aquí vamos a ver qué tanto es lo que vamos a tomar. Y aquí está. Hasta lo pone por día, ¿verdad? Que el domingo, media cucharada al día, lunes media cucharada, o sea, toda la primera semana media cucharada. Ok. ¿Para qué nos va a servir el aceite de orégano? Primero, antes de tomar el aceite de coco, vamos a agarrar el aceite de orégano y nos vamos a poner unas 4 gotas o 5 gotas en la lengua. Lo vamos a poner en la lengua y vamos a empezar a generar saliva. El orégano es un antibiótico natural. Se conoce como la penicilina natural. Permítame un tantito. Ay, qué bárbaro. El perro de la vecina le está dando un infarto y no se calla. Ok, entonces lo vamos a poner en la lengua y vamos a empezar a generar saliva, porque como les digo, es un fungicida, es un antibiótico natural como si fuera penicilina. La mayoría de las bacterias se atrapan con las enzimas de la saliva y se sintetizan y pidan que llegue al organismo. Entonces, vamos a empezar a hacer saliva. La recomendación son 15 minutos. Yo aguanto como 3, pero vamos a generar saliva con ese aceite y vamos a empezar a arrastrar todas esas bacterias y todo eso que se nos acumula en la noche. Una vez que hayamos hecho bastante saliva y que ya podamos hacer como buchecitos, eso lo vamos a escupir. Si quieren, pueden enjuagarse la boca. No lavarse los dientes como tal, sino enjuagarse la boca. Y ya después, a su cucharada de aceite de coco, le van a poner otras 4 gotitas del aceite de orégano. Les va a ayudar muchísimo en una desintoxicación y les va a ayudar muchísimo también a elevar sus defensas, porque al hacer un antibiótico natural, les va a ayudar con virus, bacterias, patógenos, etc. Súper bueno. Como lo expliqué muy rápido, y ahí les mando un archivo de cómo se hace el aceite de orégano. Es muy sencillo, es muy básico, pero no es un aceite esencial. Se les conoce como oleatos. El aceite que vamos a utilizar solamente le va a sacar un poco de propiedad a la planta. No es prensado como el aceite de coco, pero nos va a funcionar muy bien. Entonces, ¿cómo lo vamos a preparar? Ah, bueno, ya veíamos, sí, se puede consumir el aceite de coco si se estás haciendo ayuno intermitente, pero ahorita les voy a decir en qué circunstancias. Depende de para qué vayas a hacer el ayuno intermitente. Algunos hacen el ayuno intermitente para bajar de peso. Otros lo hacen por un motivo de salud, por recomendación médica, para poder nivelar glucosa, colesterol, triglicéridos. Pero otros van a hacer el ayuno intermitente para subir de peso y elevar la masa corporal. Qué interesante, ¿verdad? ¿Cómo? Si normalmente lo utilizas para adelgazar, pero no solo es para adelgazar. También los que quieren subir de peso les va a ayudar. Entonces, ahorita vamos a ver en qué circunstancias se va a poder tomar durante el ayuno intermitente. Entonces, esta va a ser la primera semana, media cucharada durante la primera semana. La segunda semana
ya va a ser una cucharada al día. De domingo a sábado, una cucharada al día. Diario, diario, diario de aceite de coco. Tercer semana, una cucharada y media al día. ¿Y cuál es la sugerencia? De 1,5 cucharadas al día se subirá a dosis de 2 cucharadas diarias. Y así sucesivamente. Y se va aumentando de a media cucharada. Pero ahí ya va a depender de cada persona. Van a empezar a ver cambios en su cuerpo, van a empezar a arrojar grasa, es muy probable que empiecen a arrojar grasa, así es que no se asusten. En algunos casos llegan a darles diarrea, a algunas personas les dan náuseas, porque ya lo he probado con varios de mis consultantes, y si me dicen, es que me dio náuseas, es que me dio esto, o sea, depende del cuerpo, van a empezar a tener lo que nosotros conocemos como crisis curativas. Cuando se empieza a sacar y a remover todo lo de adentro, esto es lo que va a empezar a hacerlo. Entonces, si a mí me funciona media cucharada nada más, es lo único que voy a tomar. Pero ¿qué tal si a Raquel o a Yola o a alguien más le funcionan 4 cucharadas? El metabolismo es diferente de cada quien. Se puede ir subiendo la dosis hasta un máximo de 4 cucharadas diarias, siempre y cuando el cuerpo lo permita. No vamos a obligar al cuerpo a nada, no lo vamos a arrastrar a nada. Nuestro cuerpo nos va a ir diciendo, esto sí, esto no. Y cada quien. Si el cuerpo empieza a tener unas diarreas más o menos constantes, esto pasa cuando mueren demasiados hongos a la vez, porque pues, lo vamos a hacer principalmente para hongo cándida. Si tenemos demasiada diarrea, es que nosotros ya nos estamos pasando, ya tenemos mucha dosis, entonces vamos a bajarle la dosis. La mayoría de las personas les va bien con 2 cucharadas al día. Y dice aquí, estamos hablando de cucharadas, no cucharaditas. ¿Qué quiere decir esto? Cucharada cafetera, cucharada sopera. Estamos hablando de cucharada sopera. ¿Cómo se hace el café con el aceite de coco? Porque se trata de que agarres el coco y te comas la cucharada. Pero en algunos casos, que digo, ya lo hemos practicado con algunas personas, y lo que hemos visto en videos y testimonios, a algunos no les cae el sabor o algo y no les gusta. Bueno, una taza de café, pero es muy importante que sea café orgánico, si nos es posible. Si no podemos tener acceso a un café orgánico y tenemos un café normal, pues también se puede utilizar, pero igual hay que ver otros factores. ¿Cómo se hace café? Sin nada de azúcar, bien importante, ni miel, ni azúcar, ni nada, y que el café no tenga alguna otra sustancia. Yo, si hago trampa, porque a nosotros nos gusta mucho el café Dolca, me gusta mucho, mucho, más que el Nescafé, y otro me gusta mucho el orgánico, pero más tomamos el Dolca. Y un día curioseándole, dice ahí que en el proceso de elaboración le ponen azúcar, por eso sabe tan rico. Y ahorita vamos a hablar de lo del azúcar y de los sustitutos. Está rapidito, pero que me alcanza el tiempo. Entonces, tenemos nuestra taza de café, le vamos a poner ahí la cucharada de aceite de coco y lo vamos a licuar. Ya sea en la licuadora o ya ven que hay unos aparatitos que lo muelen así. ¡Trrr! Sabe como a capuchino, súper rico. Y puede ser frío o puede ser caliente. Y el efecto va a ser el mismo. Entonces, si nosotros hacemos eso nos va a servir mucho para que primero, como dice Frank Suárez, hagamos una limpieza del cuerpo, lo equilibremos y entonces el ayuno intermitente pueda funcionar. ¿Por qué funciona? Por este proceso. Tenemos ácidos grasos, el proceso del hígado, el proceso de las cetonas, que eso lo vamos a tratar en otra clase porque todo este proceso es muy interesante y es lo que nos va a ayudar a bajar de peso. Y esto se va a revertir o vamos a poder tener una energía para poder funcionar todo el proceso metabólico del cuerpo. Esta es una forma de energía alternativa producida, a través de la cetogeina. No nos vamos a detener mucho en esto porque les digo que es algo que es un proceso metabólico interesante. Bueno, ¿cuál es la mejor recomendación para un ayuno intermitente que funcione de verdad?
un ayuno de 16 horas sin comer contra 8 horas de ingesta o de comer. Este es el ayuno que realmente funciona. Este, de 16 y 8. Sin embargo, no todas las personas lo pueden hacer. Eso es algo que tenemos que tener muy claro, que no por querer hacerlo nos vamos a aventar a hacer No, tenemos que entender este proceso. La autofagia empieza después de las 16 horas de ayuno. Hasta después de las 16 horas de ayuno empieza la autofagia. Antes de eso son otro tipo de procesos que ahorita me voy a adelantar y se los voy a enseñar. Para esto desaparezco. Fíjense esto, qué interesante Cuando lo vi, me llamó mucho la atención. Ahí está, perdón. Porque aquí tenemos las horas en las que nosotros vamos a dividir las comidas. Y aquí viene, después de las 16 horas, este gráfico que estamos viendo aquí es cuando empieza la verdadera autofagia. Antes de eso, los tipos de ayunos que vamos a hacer van a tener procesos diferentes, se van a utilizar para diferentes cosas. Pero si yo voy a empezar, no voy a empezar con ayuno de 16, ni de 22, ni de 24, no. Voy a empezar con ayunos de 8 horas, de 12 horas, de 14 horas, y voy a empezar poco a poco. Pero aquí hay algo que resulta muy interesante. Mucha gente me dice, pues es que yo me levanto en la mañana y como tengo que salir corriendo al trabajo, no como nada hasta las 2 de la tarde que ya me toca mi comida. O sea, yo hago ayuno, porque si paso más de 12 horas sin comer. Aquí el asunto es con qué rompemos el ayuno. Ahora que preguntaban del aceite de coco, si se podía o no tomar. Por eso también no funciona. ¿Con qué rompes tú tu ayuno? ¿Cuál es el tipo de alimento que tú consumes? Normalmente decimos, bueno, grasas, es lo que más le tenemos miedo a las grasas, pero la grasa no es la que te engorda. Eso lo tenemos que entender muy bien en el proceso de la alimentación, que igual lo vamos a dejar para otro día porque pues no da tiempo, pero miren, la grasa no te engorda. ¿Qué es lo que te engorda? Los hidratos de carbono. Eso es lo que nos engorda. De eso es de lo que nos vamos a cuidar. De las grasas no. Las grasas, al contrario, acuérdense que de las grasas agarramos las proteínas que van a nutrir nuestros músculos. Entonces, ¿con qué vamos a romper el ayuno? Para que este ayuno de verdad nos funcione, vamos a utilizar, por ejemplo, agua, café, té verde, solo en algunos casos que la persona lo tolere, vinagre de manzana y también el caldo de huesos. ¿Por qué? Porque vamos a entrar en un proceso de nuestro cuerpo en el que vamos a empezar a espaciar los tiempos de comida y los tiempos de ayuno. Aquí tenemos los diferentes ayunos. Tenemos ayunos que es el más básico, que va a ser de 12 horas, 12 por 12. ¿Cómo es esto? Dejo de comer a las 8 de la noche y vuelvo a comer a las 8 de la mañana. Ayuno de 12 horas. Ayuno de 16-8. Sería, dejo de comer 8 de la noche, vuelvo a comer, ¿qué sería 12 del día? Más o menos. Ustedes hagan ahí la cuenta. Tenemos el otro ayuno de 24, 20 horas sin comer y 4 horas para comer. Y el más drástico, que es 23 horas sin comer y 1 hora para comer. Entonces, en esas horas que tenemos para comer es cuando nosotros vamos a equilibrar la comida. Podemos comer exactamente lo mismo que comemos normalmente. Aquí lo más importante va a ser con qué rompemos el ayuno. ¿Por qué no funciona? Aunque dicen, es que yo paso sin comer muchas horas, pero lo primero que comen, una galletita, una fruta o directamente los tacos o la comida. Entonces, como el cuerpo va a estar en expectativa por el déficit calórico, lo primero que comes lo va a absorber y no va a funcionar. Entonces, tenemos que ver estas opciones para romper nuestro ayuno.
Una vez que rompamos el ayuno, vamos a dejar pasar una media hora y ya podemos empezar con una ingesta que pueden ser grasas. Podemos hacernos un huevito con aguacate, con un pescadito, un atún, comer unos granos, pero vamos a cuidar esto. Un ayuno no se rompe con un cereal, no se rompe con una fruta que pueda tener almidón o fructosa, o con un jugo, con una pasta. Eso es lo que vamos a cuidar. Pero eso ya sería ya buscando un tipo de alimentación más controlada, etc. Otra cosa bien importante, esto, porque decimos, bueno, es que voy a tomarme mi café, pero como estoy en ayuno y estoy a dieta, voy a utilizar el colorante, no, perdón, el saborizante artificial, que mi Splenda, mi stevia, mi no sé qué. Esto se me hizo tan curioso, pero ¿cómo es el cuerpo de maravilloso? ¿Habían escuchado de la fase cefálica de la insulina? Fase cefálica de la insulina. Bueno, los que hemos estudiado el metabolismo y ya lo estudiamos en el sistema endocrino, acuérdense, hipotálamo, hipófisis, glándula tiroides, glándulas suprarrenales, bueno, sistema endocrino. Hipotálamo es una cosa tan impresionante que tenemos en el cerebro. Acuérdense que el hipotálamo guarda registros. Entonces, cuando nosotros estamos en un ayuno o estamos en un tipo de dieta, etcétera, muchas veces recurrimos a los edulcorantes artificiales o ese tipo de que no son ese azúcar, que no te van a aportar calorías, para que nosotros podamos sustituir, porque algunos no podemos resistir sin comer dulce. Un café sin azúcar no nos gusta, sabe horrible. Es que yo quiero comer un panecito, pero si no tiene azúcar, ¿cómo? O sea, buscamos los sustitutos, pero ahí es donde entra la maravilla del cuerpo y esto va a jugar en nuestra contra. Fase cefálica de la insulina. Y si se fijan en el dibujo, aquí esto que está en blanco es azúcar, o lo que sería el azúcar, ¿no? Este carbohidrato. ¿Qué es esto? En lo que yo estuve investigando, ahí dice que puede ser como ya hay un registro de lo que es, incluso aunque no lo comas, el cuerpo va a generar la insulina. O sea, ¿cómo? Con verlo, incluso con olerlo, te lo va a activar, como si lo estuvieras comiendo. Y puede ser, porque, a ver, por ejemplo, a veces estamos viendo la televisión y pasa en que esos comerciales que los hacen tan atractivos, ese pastelito de chocolate que tiene así mermelada o fresas o fruta y lo parten y se ve así el chantilly, se te antoja. O por ejemplo, un panecito o una dona o un helado o algo que tenga azúcar. Y como nosotros tenemos esa adicción a los carbohidratos, esa adicción a los azúcares, no lo estamos comiendo, porque no lo estamos comiendo, lo estoy evitando. Algunos dicen, solo con olerlo. No, acuérdense del hipotálamo. Va a funcionar y va a activar en el cuerpo. No está recibiendo nada, pero ya el cuerpo está trabajando como si lo recibiera. Entonces, esto va a jugar en contra y no los va a dejar bajar de peso. Así es que no se anden imaginando cosas. Mejor cómanselo porque de todas maneras esto va a empezar a funcionar y va a tener el mismo efecto. Que sea de provecho, ¿no? Ya me lo comí, ya lo aproveché. Pero fíjense la maravilla del cuerpo. Entonces, volvemos a la gráfica, que esta es la que nos tiene que interesar muchísimo, porque aquí vamos a ver el proceso de cómo nos va a funcionar el ayuno. Mire, vamos a poner como hora cero el último momento en el que comimos. Si nosotros comimos, por ejemplo, anoche, nuestra última comida fue a las 8 de la noche, ahí empieza la hora cero. Es el momento que comemos, donde tenemos el beneficio. Entonces, desde las primeras horas que dejamos de comer, empieza el proceso del cuerpo. En las primeras horas, que serían de 2 a 4 horas,
empieza a generarse la insulina y la glucemia. ¿Qué es eso? Cuando tenemos un exceso de glucosa, la glucosa funciona como energía y empieza el procesamiento, la empezamos a utilizar, pero como ya no estamos comiendo nada, va a empezar a agarrar de las reservas y vamos a empezar a sufrir lo que es una hipoglucemia, porque ya no va a aumentar, porque le estamos ocupando y va a empezar a disminuir y un poco, solo un poco, va a empezar a agarrar depósitos de grasa, solo un poco, en las primeras 4 horas. Por eso, cuando nosotros comemos, por ejemplo, ahorita ya voy a desayunar, al ratito ya tengo hambre, desayuno, a las 4 horas yo ya tengo hambre, porque ya lo que es mi glucosa, ya lo que es mi glucosa ya bajó y ya tengo ese déficit calórico, ya necesito comer. Primeras 4 horas. Pero después tenemos aquí las siguientes horas, hasta llegar a las 12 horas de ayuno. En estas horas es cuando va a empezar a bajar nuestra insulina, va a incrementar la testosterona y la hormona del crecimiento. Esta hormona del crecimiento normalmente nosotros la desarrollamos durante nuestra infancia, adolescencia, que es lo que nos hace que vayamos madurando y vayamos creciendo. Entonces, esa hormona va a acelerar el metabolismo y va a acelerar muchos procesos y va a ayudar a sacar depósitos de nuestro cuerpo. Y es aquí, después de las 12 horas, que empieza el proceso de lipólisis. ¿Qué es eso? Que empiezan los depósitos de grasa a moverse, a salir y a ocuparse. Entonces, hasta después de las 12 horas de ayuno es donde empieza a haber una verdadera pérdida de grasa corporal y pérdida de peso, porque todos esos depósitos que tenemos de grasa en el cuerpo se van a empezar a ocupar. Pasan 14 horas, 16 horas. Si logramos llegar a las 16 horas de ayuno, es entonces cuando empieza el inicio de la autofagia. Ya no tenemos glucosa, ya no tenemos depósitos de grasa, entonces va a empezar a ocupar el cuerpo de donde agarra. Dice ahí, la basura. Digo, es extenso, pero así rápido, lo que es depósitos que andan por aquí, por allá, los va a empezar a agarrar y es donde empiezan a autocomerse. Nos comemos a nosotros mismos después de las 16 horas. Durante este tiempo es donde el cuerpo empieza a aprovechar incluso toxinas, desechos, etc. Llegamos a las 22 horas de ayuno. Esto menciona ahí la investigación que todavía está en proceso. Todavía están haciendo muchas pruebas, no es algo concluyente, pero cuando se llega a un ayuno de 24 horas, de 22 a 24 horas, donde la gente no come absolutamente nada, ahí empieza a haber producción de células madre y empieza a haber un proceso de sanación en el cuerpo. Por eso algunos líderes espirituales lo utilizan como un proceso de sanación completa del cuerpo, que ya ese es otro tema, ¿verdad? Nosotros definitivamente no vamos a hacer eso, no somos sanadores espirituales ni nada, queremos mejorar el metabolismo. Entonces, ¿cuál es el que vamos a utilizar de este? Un ayuno de 12 horas o de 16. Pero para empezar, vamos a empezar con uno de 8. 8 de la noche, 8 de la mañana. 7 de la noche, 7 de la mañana, etcétera. Vamos a empezar con lo primero, con lo más bajito, para que nuestro cuerpo no sufra. Eso es lo importante, que no sufra. Entonces, vamos a empezar con el primero, de 8 horas. Si ya lo estamos practicando, luego hay que empezar con el de 12 horas. Todos los días, esa es otra cosa. No es necesario que lo hagamos todos los días. ¿Qué les parece si es nuestra primera vez? Esta semana lo hacemos un día. No, pues yo quiero hacer un poco más. Lo vamos a hacer 2 días. Me programo y esos días, muy importante, como vamos a tener un déficit calórico más grande,
quizás programemos un día donde no vayamos a salir, donde no tengamos un trabajo muy fuerte, donde vayamos a estar en la casa, para que no tengamos una descompensación. Y poderlo hacer 2 veces en la semana. Si son valientes, háganlo 3, y si son más valientes, pueden hacerlo toda la semana. Pero hay que hacerlo de manera gradual. Nadie nos está carrereando. Vamos a empezar con un ayuno de 12 horas, primero. Bueno, algunas con las de 8 y otras con 12. Si algunos ya están haciendo ayuno intermitente y lo han estado haciendo de 12 horas, prueben la de 16. Pero programen bien con qué van a romper el ayuno, programenlo muy bien y qué van a comer durante sus horas de comida, para que no tengan una deficiencia. Otra de las cosas que han preguntado, porque por ejemplo, a veces ya llevamos medicación, si son medicamentos, procuren tomarlos después de haber comido algo, porque tomar medicamentos sin nada en el estómago es muy dañino. Pero no estamos hablando de medicamentos, estamos hablando de suplementos. Es que yo ya tomo magnesio, tomo potasio, tomo zinc, tomo calcio, tomo muchas cosas. Los suplementos los vamos a poder tomar, incluso para romper el ayuno. ¿Qué es lo que vamos a cuidar de los suplementos? Los azúcares, porque algunos tienen azúcares. Entonces es lo que vamos a cuidar de los suplementos, pero la mayoría no tiene ninguna contraindicación y vamos a poder tomarlos. Otra de las cosas que va a ser muy importante es el ejercicio. Lo que yo les mencionaba ahorita, bueno, ¿para qué vamos a hacer el ayuno? Algunos quieren hacer el ayuno para bajar de peso, pero otros quieren hacer el ayuno para incrementar su masa muscular, generar músculo. Entonces, vamos a ver, esto sí ya tiene que tener supervisión, porque en el tiempo en el que comen, las personas que lo van a usar para aumentar su grasa corporal, aumentar músculo, van a incrementar su ingesta de proteínas, van a llevar una dieta calórica que les va a dar ciertos elementos, ¿verdad? Para su cuerpo. Pero digamos, yo no quiero incrementar músculo, sino quiero bajar de peso. Bueno, durante el ayuno podemos hacer ejercicio, un ejercicio moderado. Y nos va a funcionar en las últimas horas de nuestro ayuno, porque ya estamos empezando el proceso de que ya se nos quitó glucosa, ya empezamos a eliminar grasa. ¿Y qué es lo que va a hacer el ejercicio? Acelerarlo. Va a ser más rápido. Entonces podemos empezar caminando, trotando, bailando, un ejercicio sencillo que empiece a hacer un desgaste y ya después, ¿con qué cortamos el ayuno? Con una agüita. Puede ser un té, yo recomiendo, por ejemplo, té de manzanilla, un tecito de laurel, todo esto sin azúcar o simplemente agua con un poquito de sal. De preferencia sal que sea sal de grano o sal de mar. Y ya después podemos tomar algún tipo de fruta, la fruta que se recomienda es la manzana, la papaya, la pera, las uvas también. Y ya después ya podemos hacernos un jugo, ya les dimos una lista de jugos, que puede ser un jugo verde, que puede ser un shot vitamínico que tenga jengibre, que tenga cúrcuma. Y ya después tomar nuestro alimento, que sería nuestra primera ingesta fuerte, cuidando los carbohidratos. Siempre vamos a cuidar los carbohidratos, porque el carbohidrato, al tomarlo primero, ¿qué es lo que va a hacer el estómago? Lo va a absorber y vamos a tener un pico de insulina. Y eso lo tenemos que cuidar. ¡Oye, excelente! Excelente, Lili, qué bueno. Qué bueno, por eso te conservas bien bonita. Porque ya se dice Lili que hace uno de 16 horas. ¿Tú vas a hacer entonces el de 22? No, no, no. Está bien así como lo tú haces. Entonces, ejercicio. El ejercicio nos va a ayudar. Esta semana no lo hagan. Si van a empezar con el ayuno apenas, no vamos a hacer ejercicio. Eso lo vamos a hacer después. Buena alimentación. Esto es fundamental. Porque decimos, hago ayuno intermitente y en las horas de comer hago dieta. Ok, se puede, es válido. Acuérdense del déficit calórico. Acuérdense de no estresar su metabolismo. Eso es
algo que es muy importante porque a lo mejor al principio nosotros no lo vamos a sentir, pero el cuerpo necesita sus vitaminas, sus minerales, los macronutrientes, los micronutrientes para poder funcionar. No se trata de estresar el cuerpo, no se trata de poner alertas a las células. Si ponemos alerta a las células, ¿qué es lo que va a pasar? El cuerpo va a empezar a acostumbrarse y ya no nos va a funcionar. No va a funcionar porque el cuerpo va a absorber y va a aprovechar absolutamente todo. Pues la alimentación tiene que ser saludable. Recomendaciones, fíjense, qué bueno que se hace ese tipo de recomendaciones. En algunos casos sí, sí, Rosy, si en el ayuno empiezas a sentir un poquito de estrés, puedes tomar agua con algún mineral, puedes tomar té verde, puedes tomar café, puedes tomar el caldo de hueso, si se hace bien, si se prepara bien, te puede ayudar durante el ayuno y no rompes tu ayuno. Sí, para que, eso que estoy comentando, para que no haya un estrés. Ahí vi un video que me gustó porque dice que la compañía te beneficia. Por eso no hay que morir solitas. Ay, yo solita haciendo mi ayuno, haciendo no. Somos un equipo y entre todas nos vamos a echar porras. Y dice, si vas a comer solo, haz una videollamada con alguien que también coma solo. Y van a comer y se van a hacer compañía. Acuérdense del cortisol, de la adrenalina. Cuando hay estrés, se eleva el cortisol. El cortisol no nos deja bajar de peso. Estoy comiendo, toda deprimida porque estoy solita, estoy en ayuno. No, me siento triste, le voy a hablar a mi mamá, a mi amiga, a mi compañera, o voy a ir a un restaurante y veo a una persona sola. ¿Puedo sentarme? Nos hacemos compañía. Cuidando, ¿verdad? Tener mucho cuidado. Porque en ese aspecto emocional necesitamos apoyo, una red de apoyo para poder nosotros tener éxito en lo que queremos hacer. Entonces, otra cosa muy importante, que yo no soy un ejemplo porque ya saben que yo no duermo nada, últimamente no he dormido nada, traigo un problema de sueño, pero dormir bien, mínimo 8 horas. ¿Saben que lo ideal sería 9 horas de sueño? Díganme quién de ustedes duerme más de 8 horas. Mm, mm, mm. A mí ni me pregunten, ni me vean, porque yo dormí como 2 anoche. O sea, no, y no voy a dormir, tengo que prepararlo de la tarde. 9 horas de sueño es lo ideal para que el círculo circadiano funcione. Limpieza de estómago, funcionamiento, limpieza de hígado, riñones, recuperación de piel, recuperación de huesos, etcétera, 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 etcétera. Estamos incompletos porque no dormimos. El cuerpo necesita descansar para recuperarse. Entonces, vamos a trabajar en eso y nos vamos a comprometer. Hay que dormir un poco más. Ya después de cierta edad necesitas menos horas de sueño, eso es así. Algunas personas con 5 horas están bien, con 4 horas está bien, pero hay que dormir y hay que darnos lapsos de tiempo para descansar. Hay que aprovechar para descansar. En la tardecita pongo musiquita, me relajo, un tecito de azares, un tecito de valeriana, toronjiles, hojita de aguacate, hojita de guayaba, de limón, lo que sea. Ponemos un aceite esencial o no ponemos nada. Yo quemo hojas de laurel. Pongo a quemar hojas de laurel, desintoxica el ambiente y te relaja. Entonces, vamos a descansar para que nuestro cuerpo pueda entrar también en esa sanación que necesitamos. Fíjense, fue muy básico porque tengo como 10 hojas de lo que preparé, fue muchísimo, pero ya saben que a mí el tiempo no me ajusta para nada. Decimos, tenemos que esforzarnos por hacerlo de manera adecuada. Entonces, agarren su libreta y programen, por eso lo hacemos domingo temprano, para que tengamos todo el domingo para que programen esta semana. Vamos a ver qué día vamos a poder hacer el ayuno y qué tipo de ayuno vamos a hacer y lo vamos a anotar.
Estuve viendo un coach motivacional que dice, ¿quieres que tu meta funcione, lo que quieres hacer funcione? Señálalo. ¿Cómo? Ok, tengo que doblar la ropa y lo señalas. Es algo visual que va a quedar registrado en el cerebro y que te va a motivar a hacerlo. Tengo que hacer mi ayuno intermitente y lo anoto. Y doble registro. Acuérdense, el hipotálamo va a estar alerta y va a registrar todo. Entonces lo vamos a anotar y vamos a anotar qué es lo que vamos a comer y cómo lo vamos a hacer. Recomendaciones súper importantes. ¿Quién puede hacer ayuno intermitente? Niños, a menos que estén bajo supervisión médica, lo pueden hacer. Si no, no deben hacer ayuno los niños porque están creciendo, porque el cuerpo necesita los nutrientes, porque si los hacemos hacer ese tipo de ayuno, les vamos a perjudicar su salud. Niños, definitivamente no. Ya hablando de adolescentes, ya entonces ya es otra cosa, pero niños no. Personas embarazadas o las que estén dando lactando, ni embarazadas ni lactancia, porque necesitan toda su energía para todo el proceso que tienen con el bebé. Cuando haga frío, ya viene la temporada de frío. Acuérdense que las calorías, de hecho de ahí viene la palabra caloría, viene de calor. El cuerpo necesita calor para los procesos metabólicos. Cuando hace frío, el cuerpo necesita más calorías para calentarse, para que la temperatura corporal esté nivelada. Si está haciendo demasiado frío, no hagan ayuno o háganlo más poquito. Aumenten la ingesta de comida que les dé nutrientes, porque si no, van a tener problemas. Entonces, cuando haga mucho frío, que aquí está pronosticado que vamos a bajar a -5 grados o no sé cuánto, esos días vamos a aprovechar para comer. Durante el ciclo de la menstruación, también, si nosotros estamos, en el caso de las mujeres, estamos con nuestro ciclo menstrual, principalmente en los últimos días, en los últimos 2 días, no se recomienda hacer ayuno. Eso todavía lo voy a investigar un poquito más porque lo vi muy leve, pero por todo el proceso hormonal que nosotros tenemos. Acuérdense del estrés. Si nosotros nos estresamos, así hagamos el ayuno de 24 horas, no nos va a funcionar. Si estamos en el proceso de nuestro ciclo menstrual, pues hay que dejar que el cuerpo haga su función y esos días es mejor no hacerlo. Si lo vamos a hacer, evitar los últimos 2 días, evitar el ayuno. Los otros días podemos hacerlo. El estrés, si tenemos mucho estrés por otros factores, también lo vamos a evitar. Estoy pasando por un problema muy fuerte en mi casa, se me murió un familiar, tengo mucho estrés en el trabajo porque mi jefe me está torturando, me siento mal. Si estoy en ese proceso de estrés, mejor no hacer ayuno. Entonces, esos son los momentos en los que nosotros lo vamos a cuidar. Entonces, en resumen, corriendo, pero acabamos la información, pero ya me pasé de tiempo, perdón. Lo que vimos hoy fue súper interesante porque estamos hablando de un proceso del cuerpo donde el cuerpo puede sacar de las reservas. Acuérdense, vamos a vigilar los tiempos. Les voy a mandar la gráfica, son puros dibujitos. Yo los estuve haciendo, pero ya los encontré en internet, entonces ¿para qué los hago? Para que vayan viendo las horas y se vayan programando. Si quieren mandarme sus progresos, si quieren mandarme cómo lo van a hacer, si quieren a cierta hora de la mañana, me estoy poniendo de no puedo. Hay que escribirnos, hay que echarnos porras, porque el acompañamiento es muy importante. Así es que, ¿qué les pareció la clase número 5, carrereada como siempre? ¿Dudas, preguntas? Tenemos 1 minuto. Oh, Sí, bueno, soy Guille. sí, Estoy saliendo ya para la predicación porque la tenemos a las 8:30. sí, ya sé, ya sé. Pero voy caminando, no hay problema. Pero yo sí tengo varias preguntas, pero si no por el tiempo te las hago después. Ok, Básicamente, mi pregunta era de los jugos, porque ajá. dicen que puras frutas no es bueno por lo mismo del azúcar. Ujú. Este,
Mi otra pregunta es, ay, tenía como tres. Es lo que te había dicho, ¿no? Si como estoy en el ayuno intermitente, yo tengo como 4 meses haciéndolo, pero lo interrumpí 2 semanas que viajé a México porque tuve que comer. He bajado muchísimo, me siento súper bien y quiero seguir haciendo. Yo, la verdad, yo empecé de una vez el 16x8 y sí, eh, Sí, se ve que va corriendo. Sí, no, está muy bien. Fíjate que si lo interrumpes, si no estás estresando a tu cuerpo, no te perjudica. No te perjudica mucho si no estás estresando a tu cuerpo. Porque no es, como le digo, no es forzoso que sea diario. Marisela, si quieres, tu micrófono, no. O bueno, sí, Bueno, Marisela. ahora sí. salí, Mira, prendí los datos, quiero pero no saber sé. si el aceite esencial, ¿cómo se usa? ¿Una gota o es muy fuerte? Yo lo tengo el de doTERRA. Ajá, sí, si es el aceite esencial, como es muy fuerte, se puede diluir un poquito. Lo pueden diluir ya sea en aceite de oliva, un poquito, o en tantita agua. Si es aceite esencial, si te lo pones directamente en la lengua, sí está muy fuerte. Pero Entonces se una puede gota, diluir. Juan. Una gota. Ujú. Una Otra gota, pregunta. Si una después, gota nada más. El otro, como es oleato, como es más sencillo, sí pueden ser 4 gotas. bueno, otra pregunta. ¿Se pueden Ajá. tomar los dos? O sea, si estás tomando el aceite de oliva, digo, el aceite Ujú. de coco, ¿también puedes empezar con el orégano? ¿O Sí, sí, por eso les digo, si van a tomar aceite de coco, ahí le pueden poner el aceite de orégano. ah, bueno, sí, gracias. Sí, y de hecho, fíjense, mi esposito lo estuvo tomando por su problema del hígado, y como pues sí fue mucho tiempo que no se levantó de la cama, me llama mucho la atención donde estaba su orina, donde orinaba. Estuvimos haciendo el aceite de coco como 2 meses. Es impresionante la cantidad de grasa. Impresionante. Hagan de cuenta que era un caldo. Gruesa la grasa que sacaba. Y le funcionó muy bien, le sirvió muy bien. Hay que revisar todo ese proceso del aceite de coco, porque sí, funciona muy bien. Hay que buscar uno que sea orgánico, que sea prensado en frío y que sea económico, porque sí es un poquito caro. Y si están en una zona de playa y lo saben hacer, pues hay que aprovechar y hay que hacerlo. Sí, como les digo, se puede interrumpir el ayuno intermitente, sí se puede interrumpir, sí, pero hay que generarlo como un hábito. Sí podemos hacer la limpieza. Ah, bueno, ahorita que preguntaba Yemina de los jugos, hay que ver qué tipo de jugo. Acuérdense, de frutas que tengan demasiada fructosa, como lo que es la naranja, como el mango, el plátano, o sea, que tengan demasiada fructosa, vamos a equilibrarla. Por eso es bueno hacer combinaciones de jugos. Ya les mandé algunas listas de jugos que podemos hacer para que lo podamos hacer bien. Si queremos hacer de los primeros que les dije una buena desintoxicación, pueden hacerla con una sola fruta durante todo el día. Eso sí, prevénganse con bastante fruta. No vayan a decir, voy a hacerla de papaya, digamos, ¿no? Puede ser o de piña, y voy a comprar 2 piñas. No les va a alcanzar, porque estamos hablando de que vamos a hacer jugo y que la vamos a comer. Entonces, prepárense como unas 6 piñas, unos 5 kilos de papaya, unos 5 kilos de manzana, para que puedan comer todo lo que su cuerpo necesite. Entonces, por eso a veces no muy se recomienda. Pero como quiera, tenemos en la semana para que podamos hacer dudas, preguntas. El tema es súper extenso. Yo si no les di ni la mitad de todo lo que investigué, fue muchísimo. Me está sirviendo, ¿no? Me está sirviendo mucho. Si alguien quiere ver mis notas, pues ya les mando las fotos. Pero les puedo mandar ligas, enlaces para que empiecen a buscar y pregunten. Acuérdense, el chat lo tenemos abierto. En la noche yo lo apago porque a veces por los horarios se mandan mensajes 2 de la mañana y pues no van. O yo puedo mandar algún mensaje a deshoras porque no duermo, pero en el chat durante la semana podemos hacer las preguntas. Acuérdense que yo me esfuerzo por contestar para que en esta semana los que no lo han hecho empiecen a ver resultados. Los que ya lo hicieron y tienen un estancamiento o quieren cambiar algo
o quieren darnos alguna sugerencia, porque son las expertas. Guille es experta, Lili es experta, entonces nos pueden dar muy buenas sugerencias. Entonces, con eso concluimos nuestra clase número 5 de Cambiando Hábitos. Muchas gracias. Excelente clase, maestra. Gracias, excelente.